Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A continuación, interviene el doctor José Swing, docente universitario y ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Muy buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por la oportunidad que me ha brindado para expresar algunas opiniones en torno al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que ha preparado y sistematizado la comisión recogiendo iniciativas de algunas fuentes. Comienzo expresando que veo al proyecto que cubre algunas necesidades de reformas. Sin embargo, estimo que faltan temas que siguen siendo necesarios en la línea de aportar al fortalecimiento de la administración de justicia, una necesidad que reclama nuestra sociedad. Utilizaré este tiempo valioso que se me ha concedido para abordar en forma breve algunos temas puntuales. La independencia de los jueces, el error inexcusable, las acciones directas de impugnación de actos normativos en materia tributaria y la doble instancia en materia administrativa y tributaria. Posiblemente por ahí algún tema suelto adicional. Sobre la independencia interna y externa de los jueces. Empiezo señalando que nuestra Constitución, de modo claro y expreso, la consagra. El 168.1 no puede ser más directo. Los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación de este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Hasta ahora, lamentablemente, no hay un solo caso en el que se haya determinado responsabilidad administrativa, civil y menos penal por injerencia en el tema de la independencia judicial. Recordemos que el propósito de la independencia es asegurar que los jueces resuelvan los asuntos sometidos a su decisión sin presión, sin intromisión, sin amenazas de nadie y menos de las partes involucradas en las causas que deben resolver. Y menos aún cuando una de esas partes es el propio Estado, representado por la autoridad que fuere. Sobre la independencia judicial, es oportuno recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera reiterada, ha resaltado la necesidad de la división de poderes y en la que sobresale precisamente la independencia judicial. En varios casos que nos atañen a nosotros, el de Quintana Coello en contra del Estado, la sentencia del 23 de agosto del 2013, por la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, por las que ya el Estado tuvo que cubrir algunos millones de dólares, ha establecido que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. Que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria de ese poder judicial, lo cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial.
De la misma manera, resulta importante recordar los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la función judicial, que identifica las siguientes garantías que se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra las presiones externas. ¿Qué es lo que yo recomiendo en este caso? Reforzar el contenido del Código Orgánico de la Función Judicial de manera que vincular con los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana cuando se trata de proteger, de respetar la independencia de los administradores de justicia. Sobre el régimen disciplinario, creo que es oportuno considerar un elemento. El delegado o delegada de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura, que es quien lo preside, tiene en sus manos la posibilidad, potencial, por cierto, de juzgar a su delegante. Esto es un contrasentido. ¿Por qué? Porque los jueces van a ser evaluados por el Consejo de la Judicatura. Cuidado, yo no estoy en contra de que se proceda a la evaluación. Creo que es necesario. Hay que mirar cuáles son los propósitos de la evaluación, que es otra historia. Pero esta incongruencia debería considerarse. Y ya que hablamos de la Corte y el Consejo, creo que es importante aclarar que el delegado o delegada es de la Corte Nacional de Justicia, no del presidente o presidenta de la Corte, como lamentablemente se ha entendido y se ha aplicado en el último tiempo. La norma constitucional lo que dice es que la terna será enviada por el presidente de la Corte o presidente de la Corte. Entonces, no hay tal autorización a que lo designe el presidente o la presidenta de la terna, sino que debería aclararse en el sentido de que sea el delegado de la Corte Nacional de Justicia. Sobre el régimen disciplinario, creo que es oportuno señalar que la garantía de estabilidad de los jueces en el cargo no es absoluta. Estoy de acuerdo. El derecho internacional de los derechos humanos admite que los jueces sean destituidos por conductas claramente reprochables. Y aquí nuevamente la referencia a los principios básicos de las Naciones Unidas, que entre otras cosas establece que el juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente, que los jueces solo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando funciones. ¿Qué se está excluyendo? Funciones judiciales. Eso es lo que no se ha entendido en la aplicación. Y aquí, permítanme que lamentablemente tengamos que volver a un tema, al error inexcusable. Me ha llamado la atención que el proyecto no lo aborde, habiendo sido un tema de discusión profusa, habiendo sido un tema de observancia incluso por instancias internacionales. El Consejo de la Judicatura, que fue cesado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, al doctor Gustavo Durango y a mi persona nos despojó del cargo de jueces, al que accedimos por méritos propios. Proceso judicializado que lamentablemente todavía espera una decisión final por más de 7 años. Aquí recuerdo, justicia que tarda no es justicia. El error inexcusable, como está concebido en el Código Orgánico de la Función Judicial, es uno de los tantos ejemplos de los denominados conceptos jurídicos indeterminados, que por desgracia existen en nuestro ordenamiento jurídico, que deja al arbitrio de quien aplica la norma ajustarlos a su conveniencia. Eso hizo el Consejo de la Judicatura anterior.
acomodar el concepto que mejor calzaba a la circunstancia para justificar su aplicación. Pese a que existe una norma expresa como facultad correctiva de los jueces para declarar el error inexcusable, en el artículo 131.3 del mismo código, además de la prohibición de no aceptar quejas o denuncias que se impugnaren criterios de interpretación de normas jurídicas en el artículo 15, que es reformado con buen criterio, creo yo, en la propuesta. No fue óbice para dar trámite a denuncias de partes procesales, analizar contenidos de una decisión judicial, convirtiéndose en una suerte de revisor horizontal de decisiones judiciales y así justificar las destituciones. Los ejemplos están allí. Tanto en vía ordinaria como en vía constitucional en el último tiempo siguen declarándose ilegales dichas destituciones, con una considerable acumulación de valores que se deberá pagar con recursos del presupuesto general del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. No hay que olvidar que el Consejo de la Judicatura hizo lo que le estaba vedado como órgano administrativo: analizar el contenido de una decisión judicial sin que sea suficiente su expresa prohibición legal prevista en el mismo Código Orgánico. Su aplicación indiscriminada ha provocado daños graves e irreparables a muchas personas, a muchas familias, que lamentablemente nos contamos por cientos, y el daño mayor a la propia institucionalidad de la Administración de Justicia, que no puede continuar así. Pues si bien por ahora se ha suspendido por decisión expresa del Consejo de la Judicatura, mientras esté en los términos en los que se encuentra legislado de manera insuficiente desde mi punto de vista, nada garantiza que no se vuelva a aplicar, no como una figura de control disciplinario, sino como un medio para descabezar a quien como administrador de justicia resulta incómodo a intereses, la mayor de las veces coyunturales, de un funcionario o autoridad de turno, que hace prevalecer su agenda personal por sobre la institucionalidad misma. No olvidemos que la referida norma contiene al menos 3 conductas: el dolo, la manifiesta negligencia y el error inexcusable, que debería desagregarse en 3 causas como corresponde. Mi llamado entonces en este caso es a que se legisle con suficiencia la figura, tipificándola de forma clara, una buena manera de evitar su utilización arbitraria e indiscriminada. En el caso del error inexcusable, en realidad, para las 3 conductas debería ser, bastaría con agregar que esta procede únicamente previa declaración judicial. Con eso estamos abonando a la independencia de los jueces y a la estabilidad en los términos en los que señalan los estándares internacionales. Brevemente, unos casos puntuales. La impugnación de actos normativos tributarios. El Código Orgánico de la Función Judicial prevé que una acción de impugnación de un acto normativo inferior a la ley sea conocida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. Lo triste de esta disposición es que, como conoce la Sala, no hay posibilidad siquiera de interponer casación. Esto tiene necesariamente que volver a que sea conocido por los tribunales distritales de lo contencioso tributario. No hay justificación para que se mantenga en la Sala Especializada de la Corte Nacional, porque estamos angustiando la defensa, porque si es que un ciudadano del cantón San José de Yacuambi quiere impugnar una ordenanza de su consejo municipal, lo estamos obligando a que venga a Quito a hacerlo. Y eso en los tiempos que corre definitivamente no se justifica. La doble instancia. Recordemos que el derecho a recurrir está expresamente reconocido en nuestra Constitución. Sin embargo, no se ha podido implementar en las materias de especialidad de lo contencioso litativo y de lo contencioso tributario. Para ello, desde mi punto de vista, no es necesario crear jueces de primera instancia, sino que permitir que la apelación la conozca una sala de los mismos tribunales distinta a la que emitió el fallo que se recurre. Este es un esquema similar
al que ya funcionaba cuando teníamos tribunales nacionales. Tribunal Nacional Fiscal, Tribunal Nacional de lo Contencioso Administrativo. Permitiría, por ejemplo, aplicar el doble conforme, que en caso de que el fallo se ratifique en sentencia de apelación, no habilite el de casación. Y esto además significará aliviar la pesada carga procesal ya desbordada, especialmente en la sala especializada de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Estos son mis pequeños aportes al contenido del proyecto que está en discusión de la Asamblea. Agradezco infinitamente la oportunidad. Muchísimas gracias.